la presentación de ese número redondo y tan significativo de 50 números de Espiral. Entonces, bueno, pues primero va a hablar un poco Juanjo, hablando de la colección, etcétera, y luego nos hablará el autor de las dos obras, vamos, de los dos libros, las dos partes. Bueno, lo primero, agradecerle a la Asociación Cervi la amabilidad que ha tenido de hacer unas jornadas especiales para apoyar de esa manera un poco el número emblemático con el que hemos alcanzado 50 títulos. Espiral ciencia ficción. Parece mentira, pero bueno, ha sido un poco la carrera de la tortuga, sin prisa pero sin parar, con regularidad. Desde el año 94 y poco a poco llegar a esta cifra, 50 libros. Voy a leer un par de páginas, esos son comentarios un poco generales para hablar un poquito de lo que ha sido la colección, lo que ha supuesto para mí, un poco lo que hemos estado haciendo, lo que queremos hacer, de reflejo de lo que se está escribiendo en este momento en este país. Bueno, me llamo Juan José Aroz, soy aficionado desde crío a la lectura en general. Ya en los años 70 he editado fanzines y colaboraba en las revistas de ficción de la época. En 1994 comencé mi tarea como editor de la colección de libros Espiral Ciencia Ficción y hemos publicado ya 50 títulos. Nuestra editorial apoya la literatura de ciencia ficción en castellano y es la única que ofrece una línea regular de publicación en la que hemos editado las novelas de escritores como Domingo Santos, Gabriel Bermúdez, Luis Ángel Cofiño, Rodolfo Martínez, Juan José Sánchez Arresegor, Ángel Pérez Quesada, Eduardo Gallego Guillén Sánchez, por nombrar ahora solo unos pocos. Novelas que, sin tener la fama ni el apoyo que tienen tantas otras que nos encontramos en las librerías o grandes superficies, pensamos que son también muy recomendables. Son una importante representación de la literatura del género en este país, que cada día va cobrando más seguidores. Me metí en esto de la ciencia ficción porque lo llevaba a las venas. Comencé de pequeño a leer, siguiendo el proceso habitual de pasar de los temas juveniles a libros más adultos. Junto a los autores rusos, clásicos americanos, etc., me encontré a H.G. Wells, Mary W. Shelley y lo que fue fundamental para consolidar mi afición, la veterana y hoy mítica revista Nueva Dimensión. Gracias a ella localicé colecciones de libros, películas, otras revistas y a gente que disfrutaba con el género de la ciencia ficción. Creo sinceramente que el mundo del fantástico atraviesa un buen momento. Casi todas las semanas se estrena una película como Juegos del Hambre, Los Vengadores o similares. Esto hace que siempre estemos de actualidad y tengamos una implantación entre la juventud importante. Insisto en que estoy hablando del mundo del fantástico. Una parcela de este mundo es la ciencia ficción. La literatura, como en cualquier otra temática especializada, poesía, arquitectura, etc., tiene un público más reducido. El siglo XXI ha introducido conceptos de CF en el público general y ha disparado la producción de films, artículos en las revistas generales, secciones en los periódicos, estética de los anuncios de televisión, etc., de tal forma que cualquiera hoy reconoce términos que hace unos años eran extraños, del tipo de clonación, manipulación genética, estaciones espaciales, robótica, por citar algunos. Por ello, creo que se puede decir que la literatura de ciencia ficción está teniendo un auge importante en los últimos años. La labor de los e-cines, blogs, Facebook, es de base. Sirven para dar a conocer a nuevos autores y ayudarles en su rodaje inicial. Posteriormente, las editoriales profesionales o los premios literarios les hacen dar el salto a ese otro nivel, en el que se les abren las puertas para editar de una forma más continua. Son, por lo tanto, medios importantes, y dado que existen en un buen número, se está promocionando una cantidad de nuevos escritores considerable. Nosotros, en Espiral Ciencia Ficción, a la hora de publicar un libro de un autor, principalmente miramos la calidad del texto que remite, que esté bien escrito, y que cuente con un argumento que especule, aportando puntos de vista nuevos sobre temas futuristas. Debido a que se reciben una cantidad de novelas superior a las posibilidades de edición, se busca también dar prioridad a los escritores que son activos, se mueven y publican en fanzines o participan en los premios. Espiral Ciencia Ficción ha recibido varios ignotus, diversas menciones, junto al Gabriel por la labor en pro de la CF.
Recientemente recibimos también el primer premio Terry por la labor desarrollada en pro de la ciencia ficción. No tenemos ánimo de lucro con la difusión de nuestros libros y el apoyo principal que recibimos es gracias a los pedidos de los lectores aficionados al género. Por medio de una suscripción anual por 2 libros y por un importe de solo 30 euros, tienen una lectura diferente y que complementa lo que está disponible en el amplio mercado editorial. Bueno, ahora hemos alcanzado la emblemática cifra de 50 títulos. ¿Qué mejor para celebrarlo que elegir a un autor que escribe su primera obra y lo hace con ganas e ilusión? Representa perfectamente el espíritu que nos empuja en esta larga y constante labor de promoción del género. Es el escritor chileno Martín Gastón, que ha tenido la amabilidad de desplazarse desde París hasta estas jornadas de la Terry, Espiral CF50, para presentar su novela personalmente. Gracias a todos por vuestra asistencia y le cedo ahora la palabra. Bueno, muchas gracias, Juanjo. Soy Martín Gastón. Primero quiero insistir en los agradecimientos a Juanjo. En realidad esta es mi primera novela. Soy novato, tengo una novela que se hace con muchas ganas, a lo mejor con muchos errores, y es muy raro y es una gran suerte haber contado con la acogida de Juanjo, que realmente confía en uno y le publique un libro. O sea, yo creo que es lo primero que tengo que decir. Lo segundo es que en realidad mi verdadero nombre no es Martín Gastón, me llamo Matías Carretón, un nombre cercano. ¿Y por qué un seudónimo? Porque en realidad yo tengo bastante otras actividades paralelas. Yo soy investigador del tema urbano, estoy haciendo una tesis en París, una tesis de doctorado en París en este minuto, y tengo por lo tanto otra bibliografía, digamos que una bibliografía de artículos científicos y que es de otra naturaleza. Entonces, para evitar confusiones bibliográficas, escogí darme un seudónimo. Y bueno, he descubierto también que el hecho de darte un seudónimo te da otra libertad. O sea, uno empieza a ser una suerte de personaje dentro del mismo acto de escribir su libro. Es algo interesante. Y es entonces cuando buscas en Google que diferenciar tu tarea como urbanista de tu tarea como escritor. Yo creo que es importante. Le comentaremos el caso de Domingo Santos, que no se llama Domingo Santos, se llama Pedro Domingo Montillón, pero también lo hizo por ese motivo, por diferenciar un poco. Sí que le dije que no quería un nombre en inglés, quería que fuera algo que le remitiera también. Bueno, les cuento un poco más. Yo en realidad soy chileno, soy arquitecto y soy muy inquieto. La arquitectura, estudié medicina primero, donde conocí a mi esposa y a mi hijo que están allá al fondo. Y después no me satisfacía, me cambié a la arquitectura, y en la arquitectura tampoco estaba muy satisfecho. Me conseguí una beca para venir a Europa, seguir investigando, seguir estudiando. Yo creo que mucha de esa inquietud intelectual está expresada en las crónicas. Voy a hablar un poco de eso también. ¿Sí? Va a cambiar el PowerPoint solo. Sí. Bueno, y entonces, muchos intereses, y yo siempre estuve entre esta dualidad de ser científico o ser artista. ¿Ya? Siempre me tiraron mucho las dos cosas, por eso estudié medicina y de chico siempre leía mucho. Partí con una que era muy interesante, pero después ya avanzando en revistas científicas un poco más serias, que era la Science o tantas otras que hay. Entonces siempre tuve una formación científica paralela bastante diversa, ¿ya? Con muchos temas que también me sirve mucho para meter cosas en las novelas. Y bueno, antes de entrar a hablar directamente de la novela, no voy a hablar mucho de la novela, la verdad prefiero que la lean. Voy a hablar más bien de lo que no se lee, de lo que ustedes pueden leer. Pero primero quiero hablar algo como más general de qué creo yo que es la ciencia ficción en el fondo. La literatura y más específicamente la ciencia ficción. Y yo creo que hay dos dimensiones que son fundamentales. Una primera dimensión en la ciencia ficción, que es la de la imaginación, ¿ya? O sea, es vital imaginarse qué mundos pueden haber, qué cosas pueden pasar, ¿ya? Y esto dentro de la imaginación, yo en la novela busco un poco lo que es desconocido, ¿ya? Llegar hasta los límites de la fantasía, la imaginación, y me caí un poco en la trampa de una frase muy célebre que dijo Arthur C. Clarke, que es que la magia es indistinguible de la obra de una tecnología muy superior. Es una frase bien conocida,
Y yo me la creí mucho, a lo mejor. Y entonces traté de llegar, realmente de llegar y explorar a fondo hasta dónde uno podría llegar imaginando cosas y hasta dónde la tecnología puede permitir, por ejemplo, un control total sobre la materia. Esa es una de las líneas argumentales que pueden encontrar en las crónicas de la Lef. Viene desde este casi magia de lo que puede llegar a ser la tecnología. Pero yo creo que también una buena novela de ciencia ficción, que yo creo que a lo mejor lo que me faltó un poco desarrollar en las crónicas de la Lef, pero que está de todas maneras, es una dimensión de revelación también. Toda buena obra literaria es capaz de redescubrir la naturaleza humana a través de las metáforas que va construyendo a través de la parte del pilar de la imaginación. La idea es que se revele algo de nosotros mismos o de nuestra sociedad. Yo creo que hay algo de eso en las crónicas, hay bastante de eso. Está todo lo que es la duda del ser humano, ¿ya? La duda, o sea, de qué soy yo, qué hago, este mundo en el que estoy, que de pronto se hace un poco incierto, ¿es real? ¿Qué tan real es? ¿Qué tan seguro estoy de las cosas que vivo? ¿Qué tan seguro estoy de las cosas que viven, que me dicen? ¿Qué tan seguro estoy de mis aliados o de mis enemigos? ¿Ya? Yo creo que también eso es un tema recurrente en la obra, que está como en esa disyuntiva. Y de revelar un poco también ciertas injusticias que hay en la sociedad, ciertos riesgos que hay en la sociedad. Por ejemplo, para mí una obra que es clave en este tipo, en lo que es la revelación de una obra de ciencia ficción, es 1984 de Orwell. O sea, Orwell está entre las dos guerras mundiales, vive en Europa, ve que están emergiendo los totalitarismos, ve que Hitler toma poder en Alemania y escribe esta obra que es de anticipación, 50 años en el futuro se proyecta aproximadamente, y describe el mundo más totalitario que él puede imaginar, ¿ya? Con Big Brother, no sé si me imagino que todos lo leyeron, ¿no? El gran hermano que está en todas partes, y el Ministerio de la Información que no solo sabe hasta el último detalle la vida de cada ciudadano, sino que además es capaz de cambiar la historia cuando quiere. Si sus aliados son enemigos, cambian la historia y hacen lo que quieren con la información, con lo que la gente sabe. Yo creo que este tipo de obra tiene la gracia, la virtud de advertir sobre riesgos sociales, ¿ya? Que están latentes en la sociedad actual, ¿ya? Y que pueden ser demostrados muy claramente a través de la metáfora de la ciencia ficción, ¿ya? Y yo creo que ese tipo de obra es un aporte enorme, ¿ya? Que va mucho más allá que la simple literatura, que realmente se transforma en un instrumento de cambio de la sociedad, o de alertar, o de informarnos, de revelarnos qué es lo que está pasando en nuestro mundo, ¿ya? Eso, me hubiera gustado dar más de eso en este libro, y espero seguir trabajando un poco más en esa línea para lo siguiente. Bueno, pero de todas maneras quiero hablar un poco más de las crónicas, ¿no? Ahí, bueno, Bruno, mi hijo, tiene su opinión también, pero bueno, como decía, este libro yo lo escribí en 7 años de mi vida, ¿ya? 7 años, es un lapso súper largo, ¿ya? En el cual yo mismo cambié mucho, ¿ya? Y no tenía mucho tiempo porque estaba siempre trabajando, buscando becas o cambiándome de país, entonces fue escrito como a veces a retraso, y eso se ve un poco también, es una obra muy diversa, ¿ya? Uno toma el principio y está escrito diferente que la mitad y que el final, y empiezan a aparecer muchos temas paralelos, que también son temas que yo me fui encontrando, que me interesaba meterlo, ¿ya? Pero sobre todo fue un periodo de mucha búsqueda personal, ¿ya? Y por eso aparece el tema de la duda, que está muy recurrente acá, ¿ya? No estaba a lo mejor satisfecho con lo que estaba haciendo, quería otras cosas, entonces era un cuestionamiento constante de mí mismo que está metido en el libro, ¿ya? O sea, en la historia siempre los personajes, los protagonistas se cuestionan, siempre hay dudas, las historias empiezan de una manera y después se ve que son de otra, se van descubriendo verdades o medias verdades, entonces hay como todo este proceso que revela mucho de lo que yo estaba viviendo también, ¿ya? También está dentro de este tema todo lo que la pérdida de credibilidad de las instituciones que vivimos en la sociedad actual. O sea, ya ¿quién cree en la iglesia? ¿Quién cree en los políticos? ¿Quién cree, no sé, en las autoridades? Eso también está, o sea, hay mucho cuestionamiento, es decir, que
las autoridades nos están engañando. Entonces, también están las caídas de imperios, las caídas de autoridades, todo un cuestionamiento no solo interno, sino también hacia las instituciones de la sociedad. Y otro tema que es central dentro de las crónicas también es el tema de la evolución humana, ¿ya? ¿Hasta dónde puede llegar la evolución humana? ¿Es meramente biológica? ¿O podemos empezar a transformar nuestro cuerpo con pequeñas máquinas, con los nanoides, ¿ya? Y este tema de la evolución humana está íntimamente ligado con el tema que desencadena toda la crisis de la historia, que es una invasión alienígena. O sea, puede ser el tema más recurrente que hay de ciencia ficción, pero yo creo que logro darle un giro distinto en las crónicas. Hay un giro distinto, no es el mismo alienígena de siempre, es un alienígena más sutil, un alienígena más de nanoides que se puede meter en tu cuerpo, que puede transformar en tu cuerpo y que puede combinarse contigo. Entonces, es indisociable del tema de la evolución, ¿ya? El tema de la evolución que tiene que ver también con el tema del tiempo, ¿ya? O sea, en qué medida la evolución es solo para adelante, en qué medida la evolución puede empezar mucho más en el pasado de lo que podemos imaginar. Entonces, es un poco salir del presente y también preguntarse por el pasado y por el futuro, ¿ya? No hay propiamente viajes en el tiempo, sí hay un cuestionamiento de la influencia, de que a lo mejor tal vez la materia no puede viajar en el tiempo, pero sí la conciencia puede tener relación con un pasado, con un futuro, puede descubrir cosas. Porque la información todos sabemos que no tiene los mismos límites que la materia. Bueno, como ustedes pueden ver, me cuesta, y no quiero intentarlo, contarles todas las cosas que están en esta novela, ¿ya? Hay muchos temas. Parte por un hilo argumental central, que es el profeta que llega, que se dice que viene del futuro. No le voy a contar si viene o no, si viene, le dan lo mejor. Pero después eso empieza a desencadenar un cambio en el mundo. O sea, llega y con profecías de una invasión. Entonces, el mundo entero empieza a cambiar. Y esto obliga, para mostrar un poco cómo todo empieza a cambiar, a tejer muchas historias paralelas, ¿ya? Entonces, la obra crece con muchas historias paralelas, que tiene la contraparte, que ahora me doy cuenta releyéndole, que recién me decía Joseba, que a lo mejor pasan tantas cosas que uno pierde a lo mejor los personajes en algún minuto eso pasa. Ahora, para cerrar todo este tema, esto pasa como en la mitad, entre los dos tomos, y finalmente yo creo que intento juntar todo, reunificar un poco los hilos, desarrollar un poco los personajes, y llegar a concluir la obra de una manera más unitaria. Ya en el fondo traté de lograr eso también. Bien o mal logrado son ustedes los que lo dirán. Al final, las crisis y el clímax de la obra viene con el momento en que la humanidad ya tiene una ruptura tecnológica total, ¿ya? Ruptura tecnológica en el sentido de acceder a una realidad casi mágica, ¿ya? A tener un control total de la materia, ¿ya? Hacer un poco la magia que dice Clarke. Realmente la tecnología que se logra al final es indistinguible de la magia, todo es posible, ¿ya? Pero no es de un momento para otro, realmente viene después de todo un desarrollo de esta tecnología, de descubrir qué es lo que trae este invasor, de cómo nos puede servir, de cómo nos juntamos con él. Entonces, al final llega a ese punto, ¿ya? En que el ser humano es un poco el sueño, en que el ser humano llega a ser casi un dios en el fondo, ¿ya? Realmente pasa a otra etapa de la evolución. Ese es más o menos el espectro temático del libro. Es excesivamente ambicioso, lo reconozco, y es un pecado del primer autor que quiso hacerlo todo y que tenía muchas inquietudes y que viajó por muchos países mientras lo estaba escribiendo, ¿ya? Pero yo creo que, bueno, más allá de los defectos que pueda tener, es un libro súper interesante, se lee bien, y si tienen un poco de paciencia y pasan por encima de algunos detalles de novatos, de errores de novatos, yo creo que los va a entretener mucho, y si escriben, yo creo que les va a dar ideas también, porque si hay una cosa que tienen son ideas, ¿ya? Eso se los puedo asegurar. Voy a dejar... Son 800 páginas que a mí me dejaron
un poco asombrado. Primera novela y complejo, cantidad de situaciones, personajes, ideas. Me dejó, pues no me gustó, y creo que... Bueno, y prefiero que lo lean, no quiero seguir hablando de las crónicas de la ley, porque ya tengo, bueno, yo no paro de imaginar cosas y tengo ya otro libro, las semillas de otro libro que viene en la cabeza, ya tengo las líneas más o menos tiradas para dónde va a ir y lo que sí es claro es que voy a desarrollar mucho mejor lo que es el tema de la revelación, más que la imaginación. Yo creo que voy a limitar un poco la parte imaginativa, poner los pies en la tierra y concentrarme en hablar de la sociedad que vivimos hoy en día. ¿Y por qué? Por una parte porque estoy haciendo una tesis en urbanismo, he estudiado las ciudades, he estudiado las sociedades, veo lo que pasa, las entiendo mucho mejor ahora que hace 7 años. Y eso me motiva a escribir sobre lo que estoy aprendiendo. O sea, mi otro yo bibliográfico me alimenta yo más de ciencia ficción. Pero sobre todo porque no me quiero comparar evidentemente con Orwell ni voy a escribir un 1984, pero en la coyuntura en que está el mundo hoy en día creo que es urgente alertar sobre peligros, sobre ciertos peligros. ¿Ya? O sea, estamos en una época de crisis como no se vivía desde hace muchos años, ¿ya? Y es una crisis que es distinta a cualquier otra crisis que haya vivido la humanidad, ¿ya? Por dos temas particulares. El primero es porque ya llegamos a la capacidad de sostenibilidad del planeta, ¿ya? Vivimos en una economía capitalista que basa la salud económica y la prosperidad del mundo en crecer, en extender una frontera, es un modelo colonial en el fondo, y resulta que las fronteras se nos acabaron y ya no podemos seguir creciendo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar con todo el sistema económico? Y no hemos reconocido esto, seguimos dándole, seguimos creciendo de manera desenfrenada y estamos reventando el planeta, se vienen problemas del agua, se vienen problemas de guerra por alimentos, por hambruna, por sequía, por destrucción de cultivos, van a subir los mares, van a venir tormentas, todo eso se sabe que viene, ¿ya? Y realmente el conocimiento que tiene el ciudadano común por la preocupación diaria de estos temas es muy escasa, ¿ya? No, son temas bastante ocultos y creo que hay que sacarlos a la luz, es importante sacarlos a la luz, ¿ya? Creo que la ciencia ficción es un buen instrumento para sacar estos temas a la luz, la literatura en general, ¿ya? Pero la ciencia ficción puede ser más clara respecto a los riesgos que vienen, ¿no? Y el otro tema que encuentro que es peligroso en la crisis actual que estamos viviendo es que históricamente siempre han habido desigualdades sociales, ¿ya? Desde que el hombre es hombre han existido desigualdades sociales, pero siempre hay un vínculo entre los más ricos y los más pobres, entre el capitalista y el obrero, que era que el capitalista necesitaba el obrero para producir, ¿ya? La población era necesaria para producir. Si alguien quería ser rico, tenía que tener una población, que tenía que tener una cantidad de sirvientes o de trabajadores que le permitieran enriquecerse. Hoy en día esto es de menos en menos así, ¿ya? Hoy en día una proporción creciente de la actividad económica mundial es virtual, o tenemos una capacidad de producción cada vez más importante a través de robots, ¿ya? Que es otro tema recurrente de la ciencia ficción, pero en el fondo hoy en día tenemos una nueva clase de mega millonarios, que no necesitan gente. O sea, son tipos que en este minuto ya están con planes de conquista espacial, de traer asteroides, y cuando el planeta reviente a lo mejor ellos van a estar en órbita y les va a dar lo mismo. Entonces hay, yo creo, hoy en día un desprecio enorme de la gente, ¿ya? Se ve en las instituciones financieras, la crisis financiera, cómo los grandes holdings hacían desaparecer los ahorros de toda la vida, de pensionados, reventaban las hipotecas, dejaban a gente sin casa, ¿ya? Y una vez que quebraban sus instituciones, los ejecutivos salían con unos bonos multimillonarios, salían riquísimos para toda la vida. Entonces, yo creo que ese desprecio del ser humano, de la población, de todos nosotros, no se había visto nunca en la historia de la manera en que se está viendo ahora, ¿ya? Entonces, yo creo que esos dos temas, el tema de la crisis ecológica y de la crisis económica,
son temas que hay que revelar, hay que sacarlo a la luz, hay que dar la lucha de todas las maneras que se puedan, ¿ya? Y si yo quiero escribir otra novela, quiero que eso salga muy claro, ¿ya? Aparte de procesos de desarrollar más los personajes, etcétera, etcétera, que también sé que tengo que mejorar en eso, pero creo que es súper importante. Creo que el artista no es alguien que está así volando en el mundo haciendo lo que quiere, ¿ya? Yo creo que el artista tiene una responsabilidad social también, ¿ya? Que es de denunciar, que es de alertar, que es de decir, que es de mostrar el mundo en que vivimos de otra manera, que a lo mejor es más clara que de describirla en la realidad. Es el poder de la metáfora en el fondo, ¿ya? Y yo creo que eso es, si quiero seguir escribiendo, quiero hacerlo en ese sentido. Y bueno, y quiero abierto sus preguntas, y yo creo mejor que conversemos a seguir dándoles la lata. Gracias por la paciencia. A mí me gustaría preguntarte, lo que has contado de Crónicas de Aleph me recuerda un poco a La Edad de Oro de John C. Wright. ¿Lo has leído? ¿Te parece que puede ser algo similar en concepción? La verdad no lo he leído, yo creo que el principal, sí una obra me inspiró para esto fue, yo diría más bien Duna, de Frank Herbert. ¿Ya? Creo que ese es no solo el primer Duna, sino que yo me leí los 7 Duna y tiene mucho de Duna. ¿Ya? Si vamos al extremo, yo diría que Crónicas de Aleph podría ser, porque en Duna nunca se sabe cómo cómo el ser humano llega a conquistar la galaxia. Manteniendo las proporciones y todo, yo creo que esto podría ser como un primer capítulo, o sea, podría explicar cómo el hombre salió a la galaxia y, bueno, no exactamente, hay otros elementos, está escrito 50 años después que Duna, etc. Pero sobre todo me inspira en Duna otro tema del que no hablé, que es el hecho de cómo la búsqueda de la conciencia. Duna tiene ese lado más bien místico, ¿no es cierto? Que el poder mental es muy importante, ¿ya? Es tan importante como el poder material, ¿ya? Y ese es el punto de partida de las crónicas, ¿no? De ahí parten, después derivan otras cosas, pero también hay un hilo conductor que está al principio y al final, que es eso, es como al final el desafío del poder mental, ¿ya? Y bueno, voy a tener que leerle a El Oro, porque si... La Edad de Oro, pues sí te lo recomiendo porque está bien. Son 3 libros. Es una obra voluminosa, repleta de ideas, y también se tocan los temas de la transhumanidad y eso. Creo que tiene bastantes puntos en común con lo que estaba. Por lo que has dicho, el siguiente libro que estás pensando no es una continuación. Las crónicas empieza y termina. Sí, empieza y termina. Es una muy mala idea leer el primero y esperar los otros 6 meses para leer el segundo, porque en realidad es un solo libro, es una historia que la tuvimos que cortar porque... Intenté retrasar la salida del primero y adelantar la del segundo, para que luego de 6 meses fueran 4 o 5 meses. Pero para mí no era posible sacar un único tomo de 800 páginas, tenía que sacar en 2. Ese es el motivo. Bueno, pero para responderte, sí, o sea, no va a haber ni segunda ni tercera parte. Las crónicas de Aleph empiezan y terminan y traté de buscar un final lo más conclusivo posible, y después del final lo más conclusivo posible puse otro acápite que nos lleva a un futuro muy distante, que hay pero un párrafo muy cortito. Entonces ya con eso cubre un espectro temporal que no me va a permitir escribir la siguiente. A lo más, lo que sí podría escribir serían historias intermedias. Lo he pensado, precisamente porque me habían llegado ya críticas en el sentido del tema de los personajes. Hay muchos personajes interesantes, historias secundarias interesantes que sería dentro del mundo que se construye, porque se construye un mundo bastante particular, hay un universo entero que se arma entre las crónicas, y muchos hilos quedan muy poco trabajados. Eso sí podría trabajarse, eventualmente. Pero me interesa más empezar un nuevo proyecto. A lo mejor lo retomaré después, si tengo tiempo. Bueno, ese segundo proyecto también lleva la tuya. En cuanto a estilo literario, ¿cómo defines tus influencias? Has dicho Dune, pero Dune es más la idea, ¿no?
¿Cuáles son tus querencias literarias? ¿Qué te gusta? A ver, me gusta la ciencia ficción. Dentro de la ciencia ficción, bueno, Duna ha sido uno de mis grandes referentes, claramente, es una obra súper interesante. Ahora, más recientemente, he estado leyendo a Kim Stanley Robinson, que tiene muy buenos libros. En India, Ahmedabad Days, Ahmedabad Days, algo así, o Cyberabad Days, y The River of Gods, que son libros muy buenos. Yo creo que realmente me gustan mucho. Creo que dan el clavo un poco, cómo empieza a aparecer esta inteligencia virtual, y lo trabaja de manera lo trabaja muy bien. No es el computador que se vuelve loco, es mucho más complejo que eso, es súper interesante. Yendo más para el pasado, bueno, me gustaba mucho también la fantasía heroica. Tolkien, me leí todo Tolkien, también me gusta mucho. No aparece casi nada de Tolkien aquí, pero me gusta mucho. Y bueno, más allá que, bueno, yo leo mucho y me olvido mucho también. Leo muchos libros, no guardo tanto en la memoria como un autor referente, aparte de estos que menciono, pero creo que en términos de estilo, realmente de escritura, no sigo a ningún otro autor, yo creo. Creo que tengo un estilo muy casi periodístico, diría yo, realmente. O sea, como un poco lo que decís tú, a lo mejor falta un poco más de profundidad a veces, porque es un estilo a veces muy apresurado, ¿ya? Son muchas ideas juntas en muy pocas páginas, entonces cada página pasan muchas cosas. Entonces es un estilo que yo no he encontrado libros escritos así, como tan apurados, casi muy apurados. No creo que responda a tu pregunta. Sí, no, bastante bien. Bueno, pues... Sí. Disculpa, ¿qué era lo que tú ambicionabas cuando escribiste el libro? ¿Cuál era tu intención? ¿Por qué lo escribiste? Yo creo que lo escribí para entretenerme. No tenía ninguna ambición, no sabía si lo iba a publicar. Lo que sí sabía es que en ese minuto había terminado la universidad recién, estaba empezando a trabajar y bueno, cuando uno empieza a trabajar a veces hacer el trabajo fome, aburrido, no sé, estaba haciendo planos todos los días en computador y tenía todo un mundo interior y todo un mundo de intereses que o hacía algo con ellos o se me moría. Entonces yo creo que fue una manera como en realidad una puerta de escape de plasmar todas las cosas que me interesaban y que no podía realizarlas. Por eso también hay tanta cosa. O sea, es como todo lo que yo no podía realizar en mi vida diaria lo iba poniendo ahí. Entonces partió como casi como una descarga, una vía de escape, y después se me volvió muy entretenido. Entonces ya fue en realidad por placer. Por placer. La única parte que escribí ya como más con un plazo y que tenía que terminarla fue el tercer libro, porque las Crónicas del Aleph son 2 tomos y cada tomo tiene 2 pequeños libros, ya que son como capítulos de la historia. Fue el último, el cuarto, que fue porque Juanjo me dijo: mira, tengo un problema porque me gusta tu libro pero está en 750.000 signos y yo publico de 500.000. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un resumen o me escribes otro libro más en el fondo? Y ese último lo escribí ya pensando en cerrar los 2 tomos, y que también fue súper interesante porque me gustó hacerlo, porque el hecho de tener otra dinámica, claro, de saber que tenía que terminarlo, además de tener ya la experiencia de haber escrito todo el resto. Y yo creo que es un libro que se lee muy distinto que los otros. O sea, uno llega al tercero y del tercero al cuarto hay un cambio también en el estilo, en la manera de trabajar la historia y todo. Un poco por eso. Pero me gustó. Y de hecho, como terminé en ese ritmo, quedé con ganas de seguir con otro. Porque ya no era la cosa que uno escribía una página a la semana, así de vez en cuando, sino que ya realmente empezar a tener un ritmo en que la historia fluye mejor, uno se le olvida menos lo que escribió antes,
puedes desarrollar mejor la historia, ya no tienes que comprimir todo en una página. Entonces, interesante. Entonces, ¿escribirías tú el escribir Crónicas de la Aleph como algo placentero? O sea, ¿el resultado te ha dado placer escribir las crónicas? ¿Ha sido duro? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido...? O sea, hay un poco de todo. Había minutos en que la dejaba botada, no sé, un mes porque no sabía qué seguir escribiendo. Y ahí era frustrante, qué sé yo, todo, pero globalmente sí. Globalmente fue al mismo tiempo necesario y después fue cada vez más placentero. ¿Ya? La medida que iba tomando forma, que vais desarrollando la mano también. ¿Sí? Bueno, es un ejercicio y requiere mucho ensayo, error. O sea, yo los primeros libros los cambié 1000 veces. Al principio, las primeras páginas, muchas veces editadas y todo. Y cada vez fue más placentero. Y realmente el último que me pidió Juanjo y entré en esta otra dinámica ya fue súper rico, o sea, fue entretenido. Y en este minuto me entretengo mucho escribiendo. Entonces, pero fue un proceso gradual, no fue siempre tan agradable. Una cuestión, estando en la tesis doctoral y tampoco habitual dentro de la ciencia ficción como el urbanismo, quizás no lo sé, si dentro de la línea del Corbusier y gente de ese estilo, se te ha planteado una obra de ficción donde el propio entorno marque la propia evolución de la sociedad y no siempre el espacio más clásico, ¿no? Como una nave relacional muy socorrida, quizás tu perspectiva de información y junta de conocimiento quizás aporte algo a la ciencia ficción dura desde una perspectiva que habitualmente no siempre son físicos o de perspectiva de ingeniero, ¿no? Pocos urbanistas quieren, sin embargo tu propuesta es más en las ciencias sociales, ¿no? Menos de La ciudad como protagonista. No sé, sí, de la perspectiva de alguien que esa punta de conocimiento, ¿no? Que incita a nuestro ámbito de información. Bueno, de hecho, en las crónicas hay mucho de ciudades. Es un elemento súper importante, porque, bueno, no voy a entrar en los detalles del texto, pero como estamos invadidos, las ciudades vuelven a concentrarse, a ser un poco fortalezas, y hay toda una densidad y también desigualdades sociales, y los ricos están arriba y los pobres abajo. Hay bastante de eso, ¿ya? No de manera tan explícita como tú lo dices, pero las crónicas ocurren básicamente en la Tierra. Claro, después el último termina ya más en el espacio y todo, pero 3/4 partes o 2/3 son básicamente en la Tierra. Y de eso la mitad es en ciudades. ¿Ya? O sea, hay realmente una ciencia ficción con los pies en la Tierra. ¿Ya? No pasa totalmente en el espacio. Una pequeña inflexión. Ahora, para el proyecto que tengo, sí quiero darle mucho más fuerte a ese aspecto. Sí lo encuentro que es una beta súper interesante. La especulación con la evolución de las ciudades es una beta de lo inagotable. Y es compleja, súper compleja. Así que sí, de todas maneras quiero trabajar más esa dimensión. Bueno, pues si os parece vamos a hacer ahora un pequeño descanso y firma de libros del autor. Sí, en la mesa que está aquí fuera, los que queréis, Martín va a estar allí a vuestra disposición. Sí, también van a ser, si quieres, para firmar ilustraciones. Tenéis ahí, hasta las 7:30 más o menos, que será cuando hacemos la última charla ya. Vale.